Buenas tardes, sean todos bienvenidos a los caminos de la física cuántica, historia, interpretación y enseñanza de la física cuántica. Decimos que pasamos a la siguiente lámina, que desarrollar la historia de la física cuántica es revisar más de 100 años de ideas que cambiaron la ciencia y el mundo. Decimos que estudiar la historia de la física cuántica es estudiar física cuántica. Es revisar los inicios y primeros desarrollos de uno de los campos científicos más complejos, trascendentales de la ciencia, en tanto que reflexiones, encuentros y desencuentros entre sus principales actores condujeron a evidencias y certidumbres de lo estudiado. Se intenta entonces un recorrido en el tiempo del comienzo y principio de la física cuántica, en tanto ciencia, reconociendo que su solo nombre convoca a la fascinación, a controversias y complejidades expresadas en su devenir, porque desafiaron no solo el sentido común de la gente, sino las ideas que ya estaban establecidas por la física clásica. Se revisan entonces aquí algunos hitos importantes en los primeros 30 años del siglo pasado, tiempo histórico que juntó reflexiones, métodos y procedimientos que explican nuevas formas de operar para pensar y resolver problemas de la física. Para ello, revisamos entonces los primeros pasos de la física cuántica, cómo algunos científicos estaban trabajando en otras cosas y fueron conduciendo en la búsqueda de sus explicaciones a que otros fundaran la física cuántica. Por ejemplo, Heinrich Hertz en 1887 descubrió el efecto fotoeléctrico por accidente al tratar de probar la teoría de Maxwell sobre la radiación electromagnética, en esencia ondulatoria, abrió camino para los experimentos que mostraron el carácter corpuscular de la luz. Luego, Michael Faraday, en 1838, estudió los rayos catódicos, realizó experimentos con tubos de descarga de gases a baja presión, lo que lo llevó a demostrar que estos rayos se originaban en el cátodo y se dirigían hacia el ánodo y que poseían carga negativa. Asimismo, Gustavo Kirchhoff explicó la ley de la radiación de Kirchhoff. Establece que para cualquier cuerpo en equilibrio térmico, la relación entre su poder de emisión y su poder de absorción es igual a la de un cuerpo negro. También Ludwig Boltzmann en 1877 explica y desarrolla teorías sobre sistemas físicos que centró en cómo la entropía se relaciona con el número de estados posibles dentro de un sistema. Propuso que los sistemas tienden a evolucionar hacia estados de mayor probabilidad como estados de energía. Todas estas ideas condujeron a que Max Planck, cerca de 1900, escribiera un artículo que le valió luego el premio Nobel sobre la distribución de energía en el espectro normal. Ese era su título. El descubrimiento fue expresado en una fórmula para medir la energía radiante con el nombre de radiación de cavidad. Planck calentaba hasta la incandescencia un cuerpo hueco y dejaba salir un rayo de radiación a través de una pequeña abertura, rayo que analizaba en el espectroscopio. De este modo encontró que la energía radiante no es una corriente continua, es emitida en cantidades integrales o cuantos, que pueden ser expresados por números integrales. Del mismo modo, Albert Einstein, en 1905, buscando interpretar el efecto fotoeléctrico y explicarlo, escribió un artículo sobre el punto de vista heurístico acerca de la producción y transformación de la luz. En él explicó Einstein el efecto fotoeléctrico mediante una interpretación corpuscular de la luz. Propuso que la luz, además de su comportamiento ondulatorio, también podía ser considerada como partículas discretas llamadas cuantos de luz o fotones. Esa definición resultó fundamental
para la comprensión del efecto fotoeléctrico. Más tarde, Niels Bohr, como los otros hombres que ya empezaron a fundamentar los hechos de la física cuántica, crea su propio modelo atómico, introduciendo la teoría de las órbitas cuantificadas, que consiste en las características que en torno al núcleo atómico el número de electrones en cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior. En su modelo, además, los electrones podían pasar de una órbita a otra, desde un orbital exterior a otro interior, emitiendo un fotón de energía discreta, hecho sobre el que se sustenta la física cuántica. Igualmente, Louis de Broglie, en su tesis doctoral, afrontó el tema de la naturaleza de las partículas subatómicas como los electrones y tras describir su naturaleza ondulatoria, formuló la teoría de la dualidad onda-corpúsculo. Describe cómo cada partícula o entidad cuántica exhibe características tanto ondulatorias y corpusculares. Entonces, un electrón, aunque se conciba como entidad material, puede comportarse como una onda, y la luz, concebida como onda inmaterial, puede también comportarse como corpúsculo, como fotones. Es así que en ese desarrollo, entonces, conocemos otros hombres y otros hechos que explican y desarrollan la física cuántica, y pasamos a la siguiente lámina. Conocemos que en 1925 Heisenberg, Werner Heisenberg, comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántico denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico, y enuncia el principio de indeterminación. Igualmente, Erwin Schrödinger, en sus artículos, describió su ecuación diferencial parcial básica de la mecánica cuántica, que tiene la misma relación con la mecánica del átomo que las ecuaciones del movimiento de Newton. Adoptando la propuesta de Louis de Broglie, Schrödinger introdujo una teoría que describe el comportamiento de dicho sistema mediante una ecuación de onda conocida actualmente como ecuación de Schrödinger y que se asocia con la probabilidad de eventos físicos. Finalmente, Paul Dirac desarrolla una versión de la mecánica cuántica en la que unía el trabajo previo de Werner Heisenberg y el de Erwin Schrödinger en un único modelo matemático que asocia cantidades medibles con operadores que actúan en el espacio vectorial de Hilbert y describe el estado físico de un sistema. Estos son aproximadamente los 30 años que conmovieron la física y que cambiaron el mundo, porque cambian la interpretación de los fenómenos físicos. Max Planck y Albert Einstein en 1900 y 1905, luego Bohr y Louis de Broglie, después pasamos a Heisenberg y Schrödinger, para finalmente conocer lo que hizo Paul Dirac. Entre ellos hubo algunos físicos que trabajaron con algunos asuntos particulares, procurando demostrar sobre todo experimentalmente lo que los primeros físicos, Planck y Einstein, hicieron, dando explicaciones de los fenómenos que se estaban estudiando, de radiación y de efecto fotoeléctrico. Con ello entonces concluimos los primeros 30 años que cambiaron la física, el método científico y el mundo. Para ustedes, muchas gracias. Pasamos entonces a la lámina final, en donde está mi presentación. Muchas gracias por estar aquí todos en este camino de interpretar los fenómenos físicos, en este momento particularmente de la física cuántica. Y bueno, estoy en la Universidad de los Andes, en el CRIMSEF, para cualquier pregunta, cualquier interacción, cooperación que los que están hoy presentes y otros puedan y estén interesados en hacer. Muchas gracias.
haciendo aquí acto de presencia virtual, que es nuestro colega Manuel Villarreal, doctor Manuel Villarreal, el doctor Juan Carlos Terán, y también nuestro disertante, que también está en estudios de doctorado, Richard Durán. También tenemos una iconografía de la imagen de Quantum Manía, una de la película Ant-Man, el hombre hormiga, el hombre atómico, y dos textos, uno de Amador Matos, de la educación cuántica, en este caso, que liga un poco lo que es las ideas de la cuántica con la pedagogía. Eso es para que veamos el impacto cultural desde el arte hasta un poco ya la divulgación, que es propiamente el último texto de esta iconografía, que es el del autor Carlos Sabin, un texto que publica como Verdades y Mentiras de la Física Cuántica, que intenta desmontar muchas de estas prefiguraciones cuánticas, muchas de estas metáforas que están ligadas a la cultura de las representaciones sociales y que de alguna forma, pues, trasladadas al ámbito cotidiano, intentan perturbar o tergiversar el ánimo de los conceptos rigurosos de la ciencia, y que si no son aclarados, entendidos en los ámbitos de la educación formal, pero también de la cultura, pues termina pues generando allí distorsiones. Por favor, Richard, la siguiente lámina. A comienzos del siglo XX, muy bien lo decía la profesora Gladys Gutiérrez, la física, llamémoslo la física clásica, atravesó por una serie de dificultades, de fenómenos que no tuvieron explicación dentro del marco de lo que es la mecánica de Newton y la teoría del marco experimental del electromagnetismo de Maxwell. Pues estos fenómenos, junto con lo que es lo conocido catástrofe ultravioleta, dieron paso a que Max Planck publicara un estudio en 1900 con la revolucionaria idea de la cuantización de la energía. Y esto después, posterior, ya en el año 1925 en adelante, que se fueron consolidando ya los modelos matemáticos rigurosos junto con los modelos explicativos experimentales, surgió lo que es la mecánica cuántica. Pero, digamos, ya ese elemento referencial es lo que nos permite a nosotros ubicarnos en el espacio-tiempo de lo que ha venido sucediendo desde la década de 1920 a 1930, una reflexión que ha nacido desde el propio discurso de la física cuántica, ya en los congresos Solvay, donde se generaban discusiones entre físicos de la talla de Einstein, de Bohr, de Heisenberg, de Schrödinger, de Bohr, sobre la interpretación de Copenhague, sobre lo que introdujo el elemento de la probabilidad. Entonces, todas estas discusiones que causaron impacto desde lo que es la indeterminación, la superposición de estados, todos estos conceptos nuevos de la física moderna son las que de alguna manera generan las reflexiones para que figuras como John von Neumann, el matemático en su obra Matemática o Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica, introdujera lo que es la semilla desde las revisiones históricas y las revisiones de tesis que se encuentran en casos como la de Saito, una investigadora de origen portugués, brasileña, que ella señala de que este autor, junto con otros, fueron los precursores de las ideas de la interacción, de lo que es lo que llaman el problema de la medición en la mecánica cuántica, y que introdujo lo que es la conciencia del observador. Ya por allí estamos viendo algún tipo de impacto, que esas ideas van a causar impacto ya en lo que son las construcciones de las representaciones sociales en el arte, en la filosofía y también en la cinematografía. También ese experimento del gato de Schrödinger es un experimento mental, ojo con ello, que fue presentado en 1935, también introduce una paradoja, pero esta idea como concepción nace de un intento satírico, de un intento simbólico, de un experimento como tal, para rebatir un poco ese fenómeno de la probabilidad o ese fenómeno de la dualidad onda-partícula, pero que nada tiene que ver con un experimento real, ¿no? O sea, no es que los laboratorios se tenga un gato, un elemento macroscópico como tal para hacer estudios con esto. No, es un experimento mental que, sin embargo, fíjense, esto sin embargo, esta metáfora cultural sigue abierta y sigue digamos, moviéndose, circulando en las redes, circulando hasta en series como The Big Bang Theory,
donde pues, causa impacto y genera eso, algunos elementos que denominamos representaciones sociales, o dentro de lo que se derivó en estudio de tesis doctoral, semiosis cuánticas, que son algunas tergiversaciones producto de las confusiones encontradas entre lo que surge en el discurso científico, pero también se tergiversa al ser modificado en las representaciones de los ámbitos no científicos, los ámbitos culturales propiamente de la cotidianidad o de otra especie de corrientes en cuanto a las construcciones humanas. Entonces vemos ya allí que del discurso filosófico a las especulaciones de los científicos se vuelve nuevamente a asentar las ideas en la necesidad de dar aplicación a estas construcciones de la ciencia. Y esto no es que surge por casualidad, sino porque ya en los años 1938 a 1945, recuerden que se estaba generando el apogeo del ambiente bélico, el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Y es allí donde, bueno, en 1938, los aportes de Otto Hahn y Lise Meitner, que descubrieron la fusión nuclear, y junto con el proyecto Manhattan, que queda muy bien descrito en la película Oppenheimer, permite de que se pase de las especulaciones filosóficas, de las argumentaciones y los intentos de descubrir la verdad que subyacen estas interpretaciones de la mecánica cuántica, que posteriormente vamos a tener una disertación de eso a través de los profesores Juan Terán y Manuel Villarreal. Acá solo voy a hablar, solo pequeñas menciones de que se pasó de ese congreso Solvay donde se discutían, se reflexionaban sobre estos elementos novedosos de la teoría, a la aplicación de la teoría con el proyecto Manhattan para lo que era la carrera armamentística con la creación de una bomba atómica. Ya después de esos eventos bélicos, de ese contexto histórico a nivel global, que nos da un contexto espaciotemporal, pasamos nuevamente a esas distorsiones culturales cuánticas. Vemos ya que en 1975 hay ideas que son introducidas por el caso, en este caso del físico Gianfranco Capra, que introduce en su texto el Tao de la física, afirmaciones como que las ideas cuánticas coinciden sorprendentemente con las intuiciones filosóficas del budismo, del hinduismo y el taoísmo. Entonces ya por allí hay nuevas secuelas, nuevas consecuencias, producto de las autoridades, en este caso un físico teórico que es Gianfranco Capra, que también de alguna manera sirve como filtro para poder hacer difusión del conocimiento, pero a una esfera distinta, que allí donde comienzan las tergiversaciones, las representaciones sociales. Años después, figuras como Deepak Chopra, por allá en los años 1989, también introduce en el plano popular y comercial, porque se introduce como un elemento de marketing, hoy lo conocemos como el marketing cuántico, ideas que demuestran supuestamente que la mente, el cuerpo y ese deseo de los sujetos para vincular la mecánica cuántica con las aspiraciones de los sujetos en cuanto a sus ideas, sus condiciones trascendentales están ligadas. Y ahí vemos los textos, curación cuántica, el cuerpo cuántico, pero no con solo esto es, digamos, suficiente para hablar de que ya las metáforas, los conceptos, las ideas se intercambian entre una frontera semiótica del discurso científico a otras esferas de la cultura, sino que también hay un experimento social creado en 1996 por los físicos, en este caso era liderado por Alan Sokal, muy digamos, de alto impacto cultural, tanto en el área de la ciencia como en el área de humanidades, porque estos dos personajes, Alan Sokal y Hayes, creo que es el otro autor, y no recuerdo bien su apellido, es un matemático, él, publicaron un artículo en una revista, creo que francesa, bajo el título Transgrediendo las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Entonces ellos, con su intención de publicar esto bajo una jerga científica con discursos postmodernos, lo que buscaban era evidenciar
que cuando los conceptos de la ciencia migran sin control hacia otras disciplinas, pueden producir efectos semánticos engañosos y reforzar discursos vacíos de contenido, aunque revestidos de autoridad por la jerga científica y por quien los publica, que son en este caso, pues, científicos de renombre, científicos formados en lo teórico y lo experimental. Siguiente lámina, Richard. Entonces vemos que hoy, 100 años después de los primeros debates fundacionales sobre la mecánica cuántica, sus términos continúan circulando más allá de la ciencia. Es decir, ya tenemos nuevas audiencias con otros propósitos que ya no son solo consumidores de contenido, sino son también creadores de contenido, son influencers. Y pues ya investigaciones recientes como la de Saito 2018, una profesora de origen portugués, brasileña, Pigoso y otros, 2021, ellos han revelado que en las redes sociales, especialmente en el Twitter, que hoy ya conocemos como Red X, se encuentran una serie de elementos asociados al adjetivo de la física cuántica o ideas que ligan conciencia con el adjetivo cuántico, espiritualidad y meditación con el adjetivo cuántico. Todo este fenómeno pone en evidencia que parte del imaginario colectivo ha internalizado un uso simbólico y místico de lo cuántico, despojando de su contenido científico original y amplificando su impacto cultural. Entonces se consolida así un lenguaje de lo cuántico, ya como sinónimo de lo profundo. Y vemos que en la política, en la cotidianidad y hasta en expresiones populares se usa como el salto cuántico. Se empleó allí un salto cuántico para una idea trascendental, una idea que no hizo una continuidad, sino se saltó unos aspectos de la genialidad, es lo que denominan el salto cuántico. Entonces, es allí esas expresiones que surgen como adjetivos del discurso científico, pero empleados en lo popular, son los impactos que vamos viendo en esas huellas de la digitalización de las redes, de la era de la sociedad actual como cuarta revolución industrial, en la interconexión de las sociedades, de las personas. Entonces vemos como los libros de Cura Cuántica de Deepak Chopra, los talleres actuales que se venden como coach cuántico, han llevado a una apropiación más lejos de estas distorsiones, de estos usos del vocabulario, y que de alguna forma intentan, bajo su marketing, legitimar un sustento empírico bajo una supuesta autoridad científica, que sería, esto deriva de la cuántica, esto deriva de unos hallazgos que la cuántica está allí en explicación, en interpretación. Entonces, todo este imaginario cuántico ha sido pues ampliamente explorado en la cultura audiovisual y también explotado, porque de alguna forma las construcciones cinematográficas pues hacen uso de la ficción y también del aprovechamiento de estos elementos de la ciencia para construir nuevos escenarios. Bueno, vemos escenarios como producciones de universos paralelos, universos de Marvel, como Doctor Strange, Ant-Man, todo en todas partes al mismo tiempo. Casos también como series televisivas, la serie esta de Netflix, El problema de los tres cuerpos, y así una cadena infinita de películas, cine, elementos culturales y literarios que son esas huellas, esos impactos culturales que han dejado la física moderna. Entonces, todas estas apropiaciones no son inocuas. Y es aquí donde tenemos que, como docentes, como profesores, como divulgadores del conocimiento, como agentes de la ciudadanía interesada en la cultura científica, hacer una demarcación. Porque como no son inocuas, hay que tener, digamos, claridad en que el uso indiscriminado de estas expresiones como energía cuántica o vibración cuántica en los medios digitales o en las plataformas de divulgación pueden contribuir a una difuminación de lo que es la esencia de la física, la esencia de la ciencia, la esencia de lo que es el discurso científico, que propiamente se enseñan en las aulas de clases de física, en aulas de clases de enseñanza de la física, pero tiene, creo que, mayor impacto, mayor calado en la sociedad, en las personas, en nuestra juventud, pues lo que se ofrece en las redes sociales, en TikTok, en YouTube,
en las películas. Entonces es allí el llamado de atención, es allí lo que es captar que para poder generar sujetos con un pensamiento crítico en entornos educativos formales e informales, pues es necesario tener en cuenta que la distorsión del lenguaje cuántico en redes sociales, hay que desenmascarar esos mitos, hay que restituir el sentido riguroso de la cuántica o de la física cuántica. Y siguiente lámina, por favor, Richard. Uno de esos aportes lo hace, en este caso, el físico español Carlos Sabin, con el texto que les mostré, Verdades y Mentiras de la Cuántica. Entonces vemos acá en esta lámina un personaje, en este caso el Marixa Rodríguez, venezolana, que a través de una serie de charlas de coach cuántico ofrece una especie de relación que hay entre la glándula pineal, el espiritismo, la conciencia y pues la mecánica cuántica, para argumentar desde un campo a otro que hay relación, algo así como lo que planteó Capra y Chopra. Pero también hay divulgadores científicas formadas en física, como Gabriela Baila, una brasileña, con estudios en física teórica, que ella de alguna forma desmiente o de alguna forma tumba esos mitos, por lo menos en esta escena, que hay una especie de persona a la que la entrevistan como que supuestamente es una psicóloga cuántica o coach cuántica, que se vale pues para soportar sus afirmaciones en cuanto a curas de la sanación mental. Y digamos, personajes como estos, en cuanto a formados en ciencia, que intenten desmentir y que intenten aclarar, son los que se necesitan en estos nuevos tiempos. Siguiente lámina. Entonces, ¿qué hacer o qué podemos hacer desde la cultura científica para ayudar a la desmitificación? Bueno, fácilmente es aprovechar las películas, las series, las redes sociales, las redes, digamos, de estas películas que se comunican por cadenas de transmisión, streaming. ¿Para qué? Para aprovechar esos recursos y que los conceptos cuánticos no tengan ese calado de representaciones sociales, sino más bien que se conviertan en elementos del devenir de una claridad de la ciencia. Entonces, es allí donde hay que formar educadores capaces de abordar estos temas desde una mirada situada, que reconozcan los vínculos entre la ciencia y la cultura y la subjetividad, y que promueva una enseñanza crítica, sensible y epistemológicamente clara. Aquí tenemos un audio, un video. Este es de un canal de difusión del conocimiento mexicano, que no sé si da tiempo para presentarlo o lo dejamos después para el último disertante y allí se pueda compartir. De todos modos, allí está la red, el link, y creo que para seguir y no pasarme del tiempo, por favor, la siguiente lámina, Richard. Bueno, entonces yo les hablaba aquí en la siguiente lámina del galimatías cuántico como obstáculo epistemológico, un desafío para la cultura científica actual. Entonces el concepto de galimatías cuántico pues se refiere a ese uso confuso, fragmentado o pseudocientífico del lenguaje de la física cuántica, que hasta obstaculiza de alguna manera la comprensión. Ya de por sí es una disciplina pues con cierta rigurosidad a nivel matemático, pero también de la abstracción que conllevan sus conceptos, por la eminencia de no lograr visualizar esos aspectos que son abstractos en sí y que solo a través de la matemática podemos de alguna forma hacer predicciones, pero que intuitivamente en lo local, en lo cotidiano, no es que vamos a ver esos fenómenos tal cual. Vemos secuelas, vemos consecuencias de ello, vemos aplicaciones tecnológicas, pero no vamos a ver un efecto cuántico a simple vista con nuestros órganos biológicos. Entonces, desmitificar la física cuántica no es no apagar el misterio, sino rescatar su verdad. Entonces, la cultura tiene hoy en día el reto de devolverle a la ciencia su profundidad sin permitir que se disuelvan en espejismos. Entonces, solo así habrá de educar ese acto de emancipar al sujeto
de abrir los caminos hacia una ciudadanía crítica, lúcida y comprometida con el conocimiento riguroso. Entonces, en ese sentido, no basta con aproximarse al conocimiento cuántico desde una perspectiva exclusivamente histórica ni tecnológica. Es necesario, entonces, hacer ese embrague simbólico efectivo. Y me refiero a simbólico efectivo es porque es a partir de esos recursos que ya hemos venido viendo desde la cultura de la cinematografía, de la literatura, de las redes sociales, que sirva como enganche para producir las significaciones culturales, las significaciones de aclaración conceptual que permitan situar y transformar la física cuántica en un saber científico y como un fenómeno cultural entendible. Porque si vemos que este año es declarado el año de la ciencia y la tecnología cuántica, es porque lo que se quiere es que esto llegue a toda la ciudadanía, desde los primeros años de formación educativa en las escuelas hasta la universidad, porque muchos países con sus programas educativos hablan de una física clásica, pero obvian también que hay mucha producción de una física moderna que obedece a una necesidad de que los profesores se formen, se cultiven y aprendan y no solo usen esta tecnología desde los computadores, sino que también reconozcan su utilidad y su rigurosidad y no solo su superficialidad, que es lo que a veces se ofrece en las redes. Siguiente lámina. Entonces, la otra, Richard, por favor. Entonces, para cerrar, me permito la siguiente conclusión. La física cuántica como tal, pues nace de un marco que ya no es lo empírico clásico como la física clásica, de observar el fenómeno y tal, sino de una hipótesis, surge de una hipótesis de la cuantización, surgen del contraste con experimentos y de un riguroso entramado, de un riguroso modelo matemático que permite hacer predicciones y que, por supuesto, contiene unos conceptos que no son difíciles de asimilar, pero no imposibles tampoco de repensar y de ser enseñables o de asimilar con carácter del uso de la matemática. Entonces, en últimas palabras, lo que se quiere es que lo cuántico no sea convertido como una especie de talismán, como un comodín, como una palabra de adjetivo que une una cosa con lo mágico, sino que se permita ofrecer una explicación con honestidad, que la física cuántica no se tenga que adornar con lo fascinante, porque ella de por sí es fascinante en cuanto a fenómenos que muestra. Y bueno, que la tarea de todos los que conllevan a la educación, a la divulgación, sea de educar, de divulgar, de pensar críticamente, que el conocimiento no se diluya en la confusión de este galimatías, sino que se ha enseñado desde un aspecto de lo invisible, pero no de lo mágico. De lo invisible me refiero al uso de elementos metafóricos con las aplicaciones que hay ahora de la realidad aumentada, de la realidad inmersiva en estas nuevas tecnologías, para hacer esas analogías que sirven de puente y poder ofrecer nuevas miradas, nuevos modos de comprensión, nuevas formas de hacer didáctica de la física y alejarnos un poco de esa superficialidad, de esa tergiversación. Entonces, todo esto pues ha sido un poco el recorrido del impacto que ha tenido la física cuántica desde su origen hasta nuestros días actuales. Entonces, mis redes sociales para profundizar en estas ideas, en estos temas, y que seguramente pues, van a dar mucho de qué hablar, porque es apenas un inicio. Son 100 años, pero es un inicio de lo que viene. Ya vamos por la segunda revolución de la física cuántica y lo que se quiere es eso, que esto llegue más allá de un solo dominio a lo que se están formando en física, sino a que su impacto vaya más allá de los sujetos científicos, sino de los sujetos culturales. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Fran por su presentación. Y es verdad lo que él dice, esa relación entre la física cuántica y la metafísica últimamente la están relacionando y están tergiversando lo que en verdad es la mecánica cuántica o la física cuántica. Bueno, para continuar, en esta oportunidad vamos a presentar al profesor Manuel Villarreal.
el cual es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, donde se tituló en física y obtuvo los grados de magíster y doctor en química aplicada. Mención: estudios de materiales. El profesor es titular de la Universidad de los Andes y cofundador e investigador activo del Centro Regional de Investigación en Ciencia, su Enseñanza y Filosofía, CRINCEF. Es investigador del Centro de Estudios en Semiconductores y catedrático del posgrado de Radiología y Diagnóstico por Imágenes del Centro Clínico María Edelmira Araujo. Es profesor visitante de la Universidad Federal de Río Grande en Brasil y miembro docente de la Comisión del Maestrado en Ensino y Física Polo 21. Ha incursionado en las áreas de física de la materia condensada, enseñanza de la física y la física médica. Y hoy tendremos el placer de escuchar su presentación titulada Interpretaciones de la mecánica cuántica. Adelante, profesor, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Blixa, por esa presentación. Bueno, sean bienvenidos a la sección sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica. Quiero comenzar con esas 3 frases que observan del lado izquierdo, porque son citas muy conocidas en el contexto del desarrollo y la interpretación de la mecánica cuántica. Cada una de ellas expresa una posición filosófica o actitud frente a sus aspectos más controvertidos, como la indeterminación, el papel del observador y la naturaleza de la realidad. La primera, Dios no juega los dados, expresa una crítica a la interpretación de Copenhague, que vamos a discutir. La segunda, ¿de verdad piensas que la luna no está ahí cuando la miras? Cuando no la miras, perdón. Ironiza la interpretación basada en el colapso de la función de onda por observación. Y la tercera, Cállate y calcula, refleja la actitud pragmática de muchos físicos que prefieren evitar discutir las interpretaciones filosóficas de la teoría, de la cual mi colega Juan Terán hablará más tarde. Siguiente, por favor. Una interpretación de la mecánica cuántica intenta responder a esa pregunta. ¿Qué es la mecánica cuántica? Esta pregunta tiene sus raíces históricas en la naturaleza misma de la mecánica cuántica, pues desde sus inicios ella se muestra como una teoría diferente de las teorías físicas previas. La mecánica cuántica ha sido descrita como la teoría más probada y exitosa en la historia de la ciencia. La teoría es extraña, pero precisa. Las predicciones en la mecánica cuántica son innumerables. La teoría funciona, no falla. Esto significa que existe una correspondencia clara entre los elementos del formalismo matemático, abstracto, y los procedimientos experimentales. Y los resultados obtenidos en estos experimentos concuerdan plenamente con el formalismo. Siguiente. Antes de introducir las interpretaciones de la mecánica cuántica, y como considero que tenemos un número de participantes que son iniciantes en el tema, quiero presentar algunas características y diferencias entre la física clásica y la física cuántica. En la física clásica estudiamos propiedades continuas a través de determinismo, como nos enseñan las leyes de Newton. Estudiamos ondas de luz y partículas materiales a través de una posición inicial, cantidad de movimiento y fuerzas, que describimos sus trayectorias en un espacio de fase intuitivo, posición, momento, a través de efectos de la medida despreciables. Una medida revela una realidad independiente del observador, es decir, objetividad. Ella es local, separable, se aísla del sistema, del resto del universo. Entonces, tratamos partículas idénticas como partículas distinguibles. Por otra parte, en la física cuántica, las propiedades son cuantizadas a través de un indeterminismo, una probabilidad. Estudiamos fotones, partículas, interferencias entre ellas. Los observables incompatibles de posición, momento, a través de funciones de onda,
y no describiendo trayectorias. Estudiamos un espacio abstracto conocido como espacio de Hilbert. Esos efectos en las medidas apreciables, una medida que cree en la realidad, en la subjetividad, no localidad, no separabilidad, que afectan a otras partículas alejadas del entorno. Es decir, aquí son partículas, las partículas idénticas son indistinguibles. Siguiente, por favor. Dado que la mecánica cuántica funciona tan bien para predecir fenómenos, pero sus ecuaciones no dicen cómo o por qué ocurre la realidad, las interpretaciones intentan darle un marco conceptual a lo que representan las funciones de onda, los colapsos de esas funciones de onda y las probabilidades. Entonces, podemos decir que una interpretación es una correspondencia entre los elementos del formalismo matemático y los elementos de una estructura interpretativa. Las interpretaciones no cambian las predicciones matemáticas de la mecánica cuántica. Son intentos de responder qué significa esa matemática sobre la naturaleza de la realidad. Siguiente. Existen dificultades en todas las interpretaciones. Entre ellas podemos mencionar la abstracción, la naturaleza eminente matemática del formalismo de la mecánica cuántica, el indeterminismo e irreversibilidad, la presencia de procesos no determinísticos e irreversibles, el entrelazamiento cuántico, la aparición de correlaciones fuertes entre sistemas y la complementariedad, la necesidad de emplear descripciones mutuamente excluyentes, pero igualmente válidas, para representar distintos aspectos de un mismo fenómeno. También existen propiedades de estas interpretaciones, como son el realismo, la completitud, la realidad local y el determinismo. Siguiente. Sobre el mapa de las interpretaciones. Hasta el día de hoy son muchas las interpretaciones que se han planteado sobre la mecánica cuántica. Aquí traigo un mapa elaborado por el profesor Osvaldo Pessoa, ¿sí?, en su artículo sobre las interpretaciones de la física cuántica. En la abscisa se representan los criterios ontológicos, ¿sí?, corpúsculo, dualismo, ondulatorio y no ontológico. Y en la ordenada se representan los criterios epistemológicos, realismo y positivismo. Se delimitan también en ese mapa ciertas regiones correspondientes a las interpretaciones ortodoxas, los colectivos estadísticos, las teorías de las variables ocultas, las interpretaciones ondulatorias, la lógica estocástica y la lógica cuántica. En general, las teorías de variables ocultas pueden considerarse como un caso particular de la interpretación de los colectivos. Dentro de toda esa gama de interpretaciones, vamos a considerar algunas por el tiempo que tenemos. Siguiente, por favor. Quiero comenzar con la interpretación de Copenhague por ser la más conocida y tal vez la más usada hasta ahora. Ella fue propuesta por Niels Bohr y Heisenberg en la década de 1920. Sus características son: la función de onda representa el conocimiento del sistema. Antes de medir, las propiedades no están definidas, solo existen probabilidades. El colapso de la función de onda ocurre al medir. La realidad es probabilística y dependiente del observador. Esta teoría es pragmática y operativa, no busca explicar lo que pasa detrás de escena. Esta interpretación ha sido objeto de debate y críticas desde su formulación. Algunos físicos, como Albert Einstein, se oponían a la idea de un universo dependiente del observador y al indeterminismo inherente de la mecánica cuántica. Siguiente. Otra es la interpretación de consistencia o de coherencia, propuesta por Gell-Mann y Surev en la década de 1980.
Ella no requiere un colapso de la función de onda, pero tampoco muchos mundos explícitamente. La interacción con el entorno destruye las coherencias cuánticas y da lugar a resultados clásicos. Ella explica por qué no vemos superposiciones en el mundo macroscópico. Y la coherencia es esencial para experimentos que demuestran fenómenos cuánticos como la interferencia y el entrelazamiento. Entre sus críticas, es más una explicación técnica que una interpretación completa por sí sola. Siguiente. Y quiero terminar con la interpretación transaccional, que fue propuesta por John Cramer en 1986, pero está basada en los trabajos previos de Feynman y Wheeler. Ella es relativísticamente invariante, no depende del observador. Una determinada cantidad física o ecuación permanece igual en todos los sistemas inerciales. Ella es causal, ¿sí? Muestra esa relación causa y efecto. Ella es no local. Los eventos en un lugar pueden afectar instantáneamente eventos en otro lugar. Ella es contrafactualmente definida. Se define con base a escenarios contrafactuales, es decir, en situaciones hipotéticas que no ocurrieron. Y las interacciones cuánticas son descritas por una onda estacionaria, formada por la sobreposición de una onda basada y una retardada en el tiempo. Entre sus críticas se encuentra la dificultad de definir y medir el acto de recepción, así como la falta de pruebas experimentales directas que respalden su hipótesis. Muchas gracias. Profesor Juan continuará con las siguientes interpretaciones. Obrigada, profesor Manuel. Gracias por ese mapa de interpretaciones. Como él muy bien lo mencionó, ahora vamos a escuchar la presentación del profesor Juan Terán. Él es doctor en Educación en Ciencias por la Universidad Federal de Río Grande, magíster en Enseñanza de la Física UPEL Venezuela, graduado en Licenciatura en Educación Mención Física y Matemáticas de la Universidad de los Andes, investigador del Centro Regional de Investigaciones en Ciencias, su Enseñanza y Filosofía, CRINCEF, investigador de la Red de Estudios y Pesquisas en Enseñanza y Educación. Fue profesor Plan 2 en el área de Física del Núcleo Universitario Rafael Rangel. Actualmente es profesor visitante de la Universidad Federal de Río Grande en Brasil y es miembro docente de selección del Mestrado Nacional Profesional en Ensino y Física, Polo 21. Sus intereses de investigación son la formación doctoral, el pensamiento complejo, semiconductores, física computacional y, bueno, su presentación tendrá por nombre Principales Interpretaciones Deterministas de la Mecánica Cuántica. Bienvenido, profesor. Adelante. Muchas gracias, Ebelixa, por la presentación, al equipo CRINCEF por la organización y a la invitación que hicieron. Realmente me siento muy alegre de estar con ustedes en este momento compartiendo sobre las interpretaciones en este año conmemorable, estos 100 años de la mecánica cuántica. Bien, como titula el título, vamos a abordar interpretaciones deterministas, esas interpretaciones que nos gustan del espacio que hay entre el mundo cuántico y, digamos, el mundo clásico, el mundo macroscópico con el cual nosotros interactuamos día a día. Entonces, las interpretaciones que son indeterministas, en ellas se incluye la ortodoxa y la que fue explicada ya brevemente, como la de Copenhague. Ellas colocan el universo en dos esferas, una esfera cuántica y una esfera clásica. Y no hay una distinción entre un salto de una esfera a la otra. Se habla de un colapso de la función de onda, pero existen mucho espacio, deja abierta un mundo de interpretaciones en lo que ocurre entre ese paso de una esfera física, una esfera clásica y una esfera cuántica. Entonces, un instrumento de medida es considerado
como un objeto macroscópico clásico. Y una partícula cuántica pertenece a ese mundo cuántico. ¿En qué momento esa partícula deja de ser cuántica y se convierte en macroscópica o toma características macroscópicas siendo microscópica? Bien, esas dificultades son discutidas y van a depender del tipo de interpretación, que esas interpretaciones van a tener consecuencias no solamente en la física, sino también en el conocimiento filosófico, cultural, como ha sido abordado. La primera interpretación determinista, de la cual le voy a hablar, es sobre la mecánica bohmiana. En esencia, la función de onda que describe el estado cuántico, no solamente describe, sino también ella es real. Lo que pasa en este ejemplo aquí, en esta imagen, lo que pasa por las rendijas, pasa en la partícula. Esa función de onda que aparece aquí en la imagen, ella pasa por las dos, la onda, pero la partícula pasa por una. Si pasa por la izquierda, va a pasar por la derecha. De esa forma, se evitan ese contraste, esa dualidad onda-partícula con esta interpretación. En la mecánica bohmiana, ella, digamos que redescubierta, se escribe de esa forma, porque de Broglie, en un principio, una partícula solitaria, ella tiene asociada una función de onda. Y Bohm lo que hace es extender ella a muchas partículas. Cuando él extiende a muchas partículas, no solo va a tener un espacio 3 veces n, va a ser n-dimensional. Y en ese espacio de múltiples variables que no observamos, es que ocurren esas asociaciones no locales y que podemos hablar, interpretar cualquier cosa sobre ellas porque no podemos observarlas ni medirlas porque están en un espacio n-dimensional. Algo muy parecido a la mecánica estadística. Entonces, una vez dado ese carácter n-dimensional, se presta para unas variables ocultas. Y las variables ocultas aparecieron, fue con el teorema, digamos, en la física, que podían ser colocadas. Fue con el teorema de Bell, con unas desigualdades que fue en la década de 1950 y que luego fue violada esas desigualdades en 1980 por diversos experimentos. Mas esas desigualdades de Bell permitieron construir esta mecánica bohmiana. Ok. Principales principios. La mecánica bohmiana postula una función de onda real, una onda piloto, esa onda que guía, que evoluciona según la ecuación de Schrödinger. Partículas con posiciones definidas en todo momento, incluso cuando no se observan. Una clara separación de roles. La onda guía a la partícula, pero la partícula sigue siendo una entidad definida y localizada. Aquí en la imagen, a la derecha, tenemos una esfera naranja, ella representa la partícula, y ese objeto que hace que se mida, no hace que la onda colapse, la onda va a estar ahí, porque la onda guía a la partícula. Este objeto no es considerado como un objeto clásico, no, él también es un objeto cuántico, pertenece al mundo cuántico. Y las dimensiones que tiene ese objeto cuántico se tienen que considerar en las funciones que van a guiar la partícula. Y por eso es que existe realmente la partícula, tiene en esa interpretación, la partícula existe, tiene posición en todos los momentos y la función de onda también existe, es real. Ella no desaparece, ella no colapsa. Esta dualidad resuelve el misterio onda-partícula que ha sido fuente de tensión conceptual en la mecánica cuántica ortodoxa, cuando se habla de, por ejemplo, la interpretación de Copenhague, ofreciendo una imagen más intuitiva de la realidad cuántica. Esta es una imagen totalmente intuitiva. Les muestra algo que con la interpretación de Copenhague no se puede hacer.
Trayectorias deterministas y sobrerealismo. Tenemos el determinismo causal. Los sistemas físicos se componen de partículas que se mueven a lo largo de trayectorias definidas continuamente en el espacio, dado la configuración inicial y la función de onda. La evolución futura está completamente determinada. Entonces, aquí tenemos que resaltar, por ejemplo, que si usted conoce las condiciones iniciales, ya está dejando la interpretación, está dejando las cosas ocultas, está dejando lo que no se puede medir como un problema epistemológico y no un problema de la mecánica cuántica. Si usted conoce las variables iniciales, conoce la función de onda y usted sabe que ella evoluciona con la ecuación de Schrödinger, usted conoce totalmente la mecánica cuántica. Eso es lo que quiere decir determinismo causal. Realismo cuántico. La mecánica browniana atribuye una ontología explícita a los sistemas físicos, afirmando que las partículas existen objetivamente, con propiedades definidas, incluso cuando no son observadas. Hipótesis de equilibrio. Esto tiene a ver con la regla de Bohr, que es referente a las probabilidades, que también esta interpretación intenta explicar. Hay muchos físicos que no la aceptan, pero tiene que ver con la probabilidad. La aleatoriedad observada no surge de una indeterminación fundamental, sino de nuestra ignorancia. Aquí viene el problema epistemológico. Sobre las posiciones iniciales precisas de las partículas distribuidas según esa función de onda al cuadrado. Aquí esta función de onda, ella al cuadrado va a ser real, mismo que en el espacio vectorial de Hilbert, ella sea compleja, aquí ella va a ser real, que sería el primer postulado de la mecánica cuántica. Esta perspectiva reinterpreta el principio de incertidumbre de Heisenberg, no como una declaración ontológica sobre la determinación inherente, sino como una limitación de nuestro conocimiento y control sobre los sistemas cuánticos. Y aquí, por ejemplo, los que son a favor de esta interpretación mecánica browniana, ellos dicen que el principio de incertidumbre es una consecuencia de los postulados de la mecánica cuántica. El cuarto postulado de la mecánica cuántica, que habla del colapso de la función, es lo que nos lleva al principio de incertidumbre. Formalismo matemático. Tenemos la ecuación de Schrödinger, evoluciona con el tiempo, como ya está supredicto. Tenemos la ecuación guía. La ecuación guía es sobre esa Q que es de posición. Estar aquí, de posición. Ella me permite crear una función. Aquí esta función no considera el spin, esta sería una bien simplificada, aborda dos funciones reales, una relacionada con la energía dividida por el tiempo, y esta variable sería la raíz de la densidad de esta que está aquí. Define la velocidad determinista de cada partícula basándose en la función de onda. Es el componente matemático único y definitorio de la mecánica browniana. El potencial cuántico es de segunda orden, representa el Hamilton-Jacobi, más actualmente ya no es usado, él quedó el potencial cuántico como un concepto. Él aparece cuando se calcula la segunda derivada de esta ecuación guía. Hipótesis de equilibrio cuántico, volvemos a la regla de Bohr. Si las partículas iniciales se distribuyen según ella sigue esa regla. Ella respeta esa regla. ¿Cómo resuelve el problema de medición? Bien, en el caso de la cuántica ortodoxa, la función de onda post-medición permanece en una superposición de todos los posibles resultados, lo que no representa un único resultado real observado. En el caso de la mecánica browniana, los resultados de mediciones son siempre definidos porque el sistema incluye las posiciones reales de las partículas. Los punteros siempre apuntan a un resultado específico. Esos punteros hacen referencia a ese observador que está midiendo. Colapso efectivo, la función de onda universal nunca colapsa. Aquí es onda guía, no onda universal, porque la onda universal tiene que ver con la siguiente interpretación que vamos a discutir. Pero emerge un colapso efectivo debido a la decoherencia.
que es 30 años a pos de la formulación, pero estas interpretaciones se están actualizando. El movimiento futuro de las partículas depende solo del paquete de onda que contiene la configuración real. Desafíos y críticas. Algo que me gusta mucho de esta interpretación es la inherencia de la no localidad. Mismo que fue en la década de los 50, 30 años o 25 años antes de que se verificara realmente la no localidad experimentalmente, ya Bohm considera que no existen partículas superlumínicas que viajen acima de la velocidad de la luz, que sean consistentes con el teorema de Bell, como lo venimos discutiendo. Ahora, ¿cuál sería el problema? Es que, ¿por qué no respeta la relatividad especial? Bueno, porque la teoría requiere un marco de referencia privilegiado. Se sabe que no existe sistema de referencias privilegiados. En el momento que Bohm, en su mecánica cuántica, él dice que las partículas tienen siempre posiciones establecidas, conocidas y guiadas por la función de onda, él está privilegiando esa base 3n en el espacio vectorial. Y eso hace que no sea invariante, no sea una varianza de Lorentz. O sea, ella aún no es compatible con la mecánica relativista, lo que dan problemas porque tenemos una teoría cuántica de campo que tiene buenas predicciones. Entonces, en ese punto falla. Las ondas vacías, pues ustedes saben que las colas que quedan de la función de onda deberían tener alguna partícula y no lo tienen. Ahora, la interpretación de muchos mundos. Esta teoría también fue en la década de 1950, de los 50, y ella habla de la ramificación, que depende de la decisión cuántica. ¿Cómo será eso ahí? Aquí llegamos a lo que es multiuniverso, multiversos, y hay que hacer una pequeña distinción sobre lo que sería un multiverso cosmológico que existe en la teoría. En teoría, el multiverso cosmológico es aquel donde existen diversos Big Bang y cada uno de esos Big Bang tiene un propio universo. Esta teoría, esta interpretación no tiene nada que ver con eso. Aquí dice que existe una onda universal, ya no es una onda que guía, una onda universal que es real, es única y rige todos los sistemas cuánticos. Cuando se toma una decisión, esa onda se ramifica. Y eso es lo que origina nuevos mundos. En la teoría inicial, por Everest, en 1957, su tesis doctoral, él no expone de múltiples universos ni expone de muchos mundos. Realmente el concepto de muchos mundos es por un físico en una conferencia en 1970 que coloca, ¿y dónde están esos otros? Si se ramifica el universo, ¿dónde están esos mundos? Él hace esa pregunta. Bien, esta teoría es 100% determinista. Tenemos solamente una función de onda. Ella lo que hace es ramificarse, que describe todo el universo. La aleatoriedad que percibimos en los experimentos cuánticos es una ilusión subjetiva, producto de no saber en qué rama específica del multiverso nos reencontramos después de una medición. Objetivamente, todas las posibilidades se realizan con certeza matemática. Es una teoría muy simple, totalmente reduccionista, no es afectada por la decoherencia según ellos, porque la decoherencia decae experimentalmente muy rápido. Ya 5 femtosegundos, 10 a la menos 15, ya desaparece los efectos de la decoherencia. Y esos efectos de la decoherencia, ¿por qué es tan importante para los que siguen esta interpretación? Es porque si usted tiene una decoherencia, usted tiene un margen en que usted puede
comunicarse con ese otro mundo. Entonces, ellos dicen, no, que realmente esa decoherencia hace que sea en muy corto tiempo que no es posible comunicarse con el otro universo. Más ese espacio, ese pequeño espacio, ha permitido que los críticos digan que en ese punto hay una comunicación entre diferentes ramificaciones o mundos, como se le establece. Bien, el enigma de la probabilidad, que es una cosa que es una de las grandes trabas de esta interpretación. Si todos los resultados ocurren, ¿por qué algunos son más probables que otros? Preguntan. La interpretación de muchos mundos postula que las ramas del universo no son todas iguales. Tienen un peso o medida correspondiente a la amplitud de probabilidad, así como afirma la regla de Bohr. Las ramas con mayor peso en un sentido más reales o más numerosos, por lo que es abrumadoramente más probable que no encontremos en una de ellas. Esta distribución explica por qué experimentamos resultados que siguen patrones estadísticos predecibles en experimentos cuánticos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del gato de Schrödinger. En un mundo, el gato está muerto, y en otro mundo, el gato está vivo. No existe un gato vivo muerto. No existe ese estado de superposición. Eso da un problema. Tenemos un suicidio cuántico. ¿Por qué? Porque usted tiene la certeza en una rama y certeza en otra rama. No cumple con la regla de Bohr. Bien, ya para cerrar, me pasé unos minutos, una comparación, digamos, de lo que es la ortodoxa Copenhague. Ella no es determinista. La interpretación de muchos mundos y la uniana sí es determinista, es realista. La de Copenhague tiene una variante que da una realidad a la función de onda, pero las deterministas sí, estas dos aceptan la realidad de la función de onda. No aceptan el colapso no existe, no es necesario, no importa que exista o no exista, no es necesario un colapso de la onda. La única que tiene variables ocultas es la browniana, y ambas predicen la parte de la no localidad. Muchas gracias, este es mi contacto. Muchísimas gracias al profesor Juan Terán por esta maravillosa explicación. De verdad, yo también estoy muy complacida de poder volver a reencontrarnos en estos espacios. Para continuar, la última presentación viene a cargo del profesor Richard Durán. Él es doctorando en Enseñanza de la Ciencia y Tecnología por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, magíster en Enseñanza de las Ciencias y Educación Matemática por la Universidad Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Graduado en Licenciatura en Educación, Mención Física y Matemáticas de la ULANUR. Especialista en Educación Básica por la Universidad de los Andes, PAT. Investigador del Centro Regional de Investigación en Ciencias, su Enseñanza y Filosofía, CRINCEF. Además, fue profesor de Plan 2 en el área de física del Núcleo Universitario Rafael Rangel. Sus intereses de investigación se dirigen a la didáctica de las ciencias, estrategias pedagógicas aplicadas a la física, recursos experimentales para la enseñanza de las ciencias, tecnologías educacionales para la enseñanza y el aprendizaje de la física. Escucharemos su ponencia titulada Tendencias en la enseñanza de la física cuántica, realidad virtual inmersiva. Bienvenido, profesor. Hola, ¿me están escuchando? Belixa, ¿me confirma? Sí, te escuchamos bien. Ok. Buenas tardes, noches aquí en Brasil. Buenas tardes para ustedes en Venezuela. Bueno, gracias, Belixa, por tu presentación. Yo estoy grato de estar compartiendo este momento con ustedes, con todos los que están aquí asistiendo a nuestro evento, tanto aquí en la sala Meet como en el YouTube en vivo. Y bueno, también compartiendo con estos colegas profesores que a veces yo siento
extrañeza, ¿no? Cuando hablo de colegas, hablo de colegas, cuando al principio fueron mis profesores. Aquí tengo a la profesora Gladys, que fue mi orientadora en la licenciatura, y el profesor Juan, que fue mi coorientador en el trabajo de grado de la licenciatura. Entonces, estando hoy aquí compartiendo con ustedes, me llena de mucho orgullo. Y bueno, yo voy a comenzar un poco a compartir un poco las reflexiones de lo que yo he venido interpretando desde el punto de vista de la enseñanza de la física y de la física cuántica exactamente, que es el área que me ha motivado desde muchos años de investigación. Y luego de dar unas pequeñas reflexiones, yo voy a hablar un poco sobre mi trabajo actual que tengo del doctorado, que ya lo estoy casi finalizando, que está abordando específicamente la realidad virtual inmersiva. Yo voy a comenzar con esta idea aquí, con esta idea que así me encanta, siempre la he tomado en consideración. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. No podemos dejar de maravillarnos al contemplarnos los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Si ustedes, bueno, tal vez se han topado con esta idea por internet, es muy divulgada, solo que hay un pequeño error. Yo les voy a dar un dato curioso. Generalmente hay una divulgación masiva de esa idea y está como autor principal Albert Einstein, que es nuestro eterno Albert Einstein. Pero realmente no existe un documento oficial donde él haya escrito esa idea. Y eso, yo estaba 100% seguro que era de él. Yo me topé en mi cualificación de doctorado, que uno de los jurados es especialista en el área de historia de la ciencia y epistemología de la ciencia. Y él me dice, Richard, pero deberías verificar bien porque no hay datos donde realmente Albert Einstein haya escrito esa idea. Y yo me puse a investigar, porque la verdad estaba colocando el autor mal. Y me topé con el documento donde aparece exactamente el autor es William Miller en 1955, curiosamente en el año en que murió Albert Einstein, porque Albert Einstein muere en abril de 1955. Ella había ganado su premio Nobel en 1921. Y ese William Miller es un editor de una revista muy conocida en Estados Unidos en la época, no sé ahora. En esa época de 1950-55 era Magazine Life. Y bueno, seguro él vio muchas conferencias de Albert Einstein y él escribió en ese año una edición sobre Albert Einstein y él escribió esa idea. Entonces el autor sería William Miller, dando alusión a ideas de Albert Einstein. Y yo comienzo mi introducción de la tesis con ese pensamiento porque me parece importante. Nosotros, como profesores, yo me voy a colocar en la posición de profesor, que hoy en día nosotros siempre tenemos esa curiosidad por ir más allá, por intentar traer herramientas, tanto pedagógicas, didácticas, que puedan funcionar para transmitir los conocimientos, ¿cierto? Y más en esta área de física cuántica que vemos como los profesores que me antecedieron, que es una física rigurosa, una física que es extrínsecamente atrelada o atada a conceptos abstractos, que no es simple utilizar recursos educativos, digamos, ¿no? Entonces, para traer esa parte de indagación y reflexión, yo quiero traer esta parte de desafíos en la enseñanza de la física cuántica. Uno de esos es la parte de abstracción de conceptos, el pensamiento crítico y la flexibilidad mental que se tiene que tener desde el momento en que usted ve por primera vez contenidos de física cuántica en la licenciatura. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, se ve en las licenciaturas y en los cursos de licenciaturas puras en física, que acá sería bacharelado, en Brasil. Aquí hay algunos contenidos, inclusive que ya están impartidos en educación media, cosa que en Venezuela hasta ahora no tenemos.
Aquí hay una parte, el último año de educación media tienen algunos contenidos, pero sigue siendo un desafío para el profesor porque justamente esa parte de cómo llegar al alumno para enseñar aquel contenido que es muy microscópico, ¿no? Que no es como hablar de la física clásica, que usted puede hacer diversos experimentos con diversas herramientas. Y nosotros, por ejemplo, los que pasamos por la licenciatura, en la parte de educación, usamos libros clásicos como el de Paul Tipler, de física, donde tienen contenido de física moderna. Utilizamos mucho física cuántica de Regnie Heisenberg. Entonces, nosotros seguimos, claro que esas teorías, como bien dijeron los profesores, sumamente importante porque tiene diversas concepciones, diversos entendimientos, diversos modelos explicativos. Y nosotros, digamos, estamos ante una comunidad científica que esas teorías y esas formas que están en los libros didácticos, por ejemplo, son bien aceptadas por la comunidad científica y son los que se utilizan hasta la actualidad. Pero si nosotros observamos un poco a la evolución, por ejemplo, de tecnologías digitales en la educación, como vemos, yo traje aquí algunos ejemplos que pueden observar ahí en la parte derecha. Hay varias herramientas de tecnología que son utilizadas, han venido surgiendo. Vemos ese salto a hoy en día con la utilización de diversas tecnologías como aplicativos, simuladores. Ustedes deben conocer algunos de Python, que son simulaciones en 2 dimensiones y que son sumamente utilizados por la Universidad de Colorado. Tenemos Tinkercad, que está asociado al Arduino, que es un dispositivo electrónico que permite crear simulaciones de robótica y tiene muchas utilidades. Si ustedes fueran a investigar Arduino, hay muchas aplicaciones, muchas investigaciones académicas a nivel de graduación, de maestrías, inclusive de doctorados, que utilizan mucho esa parte de Arduino. También tenemos varias plataformas digitales. Yo aquí para mostrarle una, en el Chan Academy, que también tiene muchos contenidos interesantes, inclusive tiene contenidos también de física cuántica, pero no salimos de esas innovaciones que necesitamos en el siglo XXI, por ejemplo, porque si ustedes observan, va mucho a la teoría, va a lo que ya está escrito en los libros clásicos. Hay muchos videos que reproducen las explicaciones de muchos profesores en la área específica y que son muy interesantes. Pero nosotros como profesores tenemos que reflexionar una cosa: cómo despertar el interés tanto en nuestros estudiantes y como nosotros mismos en pensar en innovaciones para relacionarlas con la física cuántica. Yo creo que ese es un desafío enorme que yo he visto inclusive en mis investigaciones. Más adelante les voy a comentar un poco más. Y hoy en día pues tenemos la inteligencia artificial, que es la que ha llegado masivamente a partir de, si no me engaño, a final de 2003 para acá, que ya estamos utilizando la inteligencia artificial. Ella ya ha venido siendo investigada muchos años atrás. Inclusive el premio Nobel de Física del 2024 fue dada por 2 científicos en la parte de física, donde ellos investigaron la parte de redes neurales y la parte computacional justamente ligada a la inteligencia artificial. Y me parece magnífico porque si uno, hay muchas controversias con la utilización y el cómo utilizarla. Si nosotros hablamos del punto de vista ético, moral, de la herramienta y dejar, digamos, una metodología clara en la utilización, es válida. Porque no es copiar y como muchas otras personas hacen una mala utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, con ese copiar y pegar. No es copiar y pegar y traer o decir inteligencia artificial o chat GPT, hágame esto. No es que la inteligencia artificial va a hacer por usted. Yo me acostumbro a decir que ella es como otra parte del cuerpo,
porque la inteligencia artificial no va a pensar como un humano, jamás va a llegar a tener ese pensamiento lógico que tenemos nosotros, pero sí es como tener otro brazo, ¿eh? Es como un complemento en que podemos agarrar esa herramienta, prepararnos, aprender cosas técnicas que tal vez nosotros no tenemos conocimiento, y con la ayuda de la inteligencia artificial podríamos crear posibilidades. Y entonces cuando pensamos en pensar en desafíos de cómo crear, ¿no?, a las posibilidades, yo traigo para ustedes este modelo que desde el 2006 que esas autoras digamos, publicaron ese modelo didáctico que ellos le llaman en las siglas están en inglés, ¿no? Technological Pedagogical Content Knowledge, que sería utilización de la tecnología pedagógica del contenido. Esas autoras, Mishar y Kohler, ellas recrearon esas estructuras que, como ustedes pueden observar ahí en la imagen, tenemos tres grandes hechos: el conocimiento tecnológico pedagógico, el conocimiento tecnológico del contenido y el conocimiento específico también. Yo utilicé esas teorías de ellas, ese modelo, en mi investigación de maestría, y ella, digamos, encaja perfecto en cuando usted utiliza una herramienta tecnológica, porque usted necesita relacionar esos tres componentes. Porque si no queda muy así, la investigación queda como con falta de sustentación didáctica, digamos así. Esa parte de utilización de estrategias pedagógicas, yo quiero compartir con ustedes este artículo que yo estuve realizando. Ya esto es parte inclusive de resultados de mi tesis doctoral, que está el artículo Teorías constructivistas en la enseñanza de la física mediada por tecnología. Yo dije, bueno, hay que investigar cómo es que esos investigadores relacionan la tecnología con la parte didáctica, con la parte de teoría de aprendizaje. Ahí yo me encuentro con una serie, digamos, de problemas, porque tenemos hablemos así como está en la tabla, digamos, para resumir, tenemos indicios de la teoría constructivista. Cuando el autor habla de teorías constructivistas, enfoca a veces, por ejemplo, en aprendizaje por descubierta, pero no especifica en cuál herramienta tecnológica exactamente él está utilizando ese aprendizaje por descubierta. Por ejemplo, si habla de zona de desenvolvimiento proximal, ok, está hablando de Lev-Vygotsky, pero no trae esa referencia de Vygotsky, sino que va directamente a la zona de desenvolvimiento proximal. Interacción social, por ejemplo, muchas investigaciones hablan de interacción social, pero no dicen qué autor exactamente es que están utilizando. Y también hay unos que especifican la tecnología, por ejemplo, simuladores, plataformas con Arduino, y no especifican la parte didáctica. Entonces ahí tendríamos digamos, una desventaja al momento de usted entender, traer para usted una reflexión de cómo utilizar esa herramienta desde el punto de vista más efectivo, ¿cierto? Ese artículo ya está publicado, ustedes lo quieren revisar, está en Revista de Profesores de Física, donde yo tengo varias conclusiones interesantes. Entonces, para explicarles un poco sobre mi investigación actual, yo trabajo con realidad virtual inmersiva. Me parece no es una tecnología nueva, digamos, del 2025, es una tecnología que se viene, digamos, investigando desde 1995 más o menos, aproximadamente, con los primeros creadores de los primeros lentes de realidad virtual, que fue en Estados Unidos, y él ha venido, por supuesto, evolucionando como otras herramientas tecnológicas. Solo que no está totalmente envolvida con el sistema educativo. Hay muchas investigaciones, sí, que trabajan con esa herramienta, y hoy en día vemos que está aumentando cada vez más. Yo les voy a mostrar otro análisis que ya hice. Antes de llegar a ese análisis,
del aumento que ha venido desarrollando el uso de la inteligencia, inclusive la inteligencia artificial con las realidades virtuales. Yo quiero reflexionar con ustedes algo. Por ejemplo, Pierre Levy, él habla sobre cibercultura. Él trae esos conocimientos interesantes como, digamos, buscar las maneras de cómo entender esa evolución tecnológica, tanto de software, hardware, diversas plataformas, y cómo traerlas a la sociedad actual, a la sociedad que tenemos hoy. Porque vemos que los alumnos hoy en día tienen acceso a la información de una forma rápida y por ende también observan innovación tecnológica. Y tal vez esos alumnos pueden pensar, ¿cómo es que esas tecnologías no han llegado a mi escuela, por ejemplo? Pero eso ya es tema, digamos, más profundo porque tiene a ver con cuestiones políticas y todo eso. ¿Por qué no llegan esas herramientas tecnológicas a las escuelas hoy? ¿Qué está pasando en esa transición? Tecnologías digitales educacionales, tenemos varias opciones. Una de esas, a mí me pareció súper interesante traer esa realidad virtual inmersiva y traerla justamente con la física cuántica. Porque yo dije, bueno, yo estoy investigando desde la graduación con temas de estrategias didácticas para enseñar conceptos cuánticos. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacer de ser una simulación de realidad virtual, utilizando los lentes que tenemos a disposición actual, que es por la empresa MetaQuest? Y ¿por qué no hacer una simulación que exactamente yo la desenvolví, la verdad, porque más adelante yo comparto la producción final, ya está, todavía no la he defendido, ¿no? Pero yo creé una simulación de realidad virtual para enseñar dualidad onda-partícula y efecto fotoeléctrico. Es decir, yo relacioné esas, digamos, teorías, hice el experimento de difracción de luz de forma clásica, comprendiendo que la luz es una onda, y después yo hago otro experimento simulando, trayendo varias herramientas para que ya existen, pero yo las simulo en realidad virtual para enseñar el efecto fotoeléctrico. De manera que el alumno consiga interpretar esa dualidad onda-partícula con esos dos experimentos. Ha sido sensacional la experiencia hasta ahora. Me ha valido prácticamente el doctorado de tiempo entero porque ha sido, digo, para mí bastante trabajo y bastante desafiador comenzar a hacerlo todo desde cero. Y la verdad ha valido mucho la pena. Otro artículo que yo quiero que ustedes puedan investigar, quien está curioso, quiere saber más, sobre un análisis crítica de investigaciones usando realidad virtual en la enseñanza de la física. Y después yo la estudio al final para focalizarla en la física moderna, en la física cuántica. Y vemos ahí en el primer gráfico el número de artículos, por ejemplo, utilizando realidad virtual en la enseñanza de la física, desde 1906, que comencé a observar las producciones, hasta el 2005 encontré 2 producciones. Vimos que nosotros pasamos por la pandemia en el 2020, que comenzó. En ese año parece que muchas investigaciones de todo el mundo, especialmente investigadores del continente asiático, coreanos y europeos, comenzaron a buscar las maneras de cómo enseñar física clásica, experimentos clásicos de la física clásica utilizando realidad virtual, y aumentó gradualmente, no tanto como se espera, digamos, con una innovación, pero ya en el 2020 aparecían 5 investigaciones, y después de la pandemia fue mucho más la producción. La producción, como vemos, fue aumentando, y hoy actualmente ya tenemos suficientes investigaciones, pero como vemos en el segundo gráfico, si comparamos con la física moderna, estudiando ese porcentaje como un todo en esas investigaciones, el 40% solamente tratan contenidos de la física cuántica, que realmente es muy poco. Y claro que es, por supuesto, por esa parte desafiadora de traer esas innovaciones, que no es fácil, porque sabemos que en la física se utiliza mucha matemática, mucho análisis matemático,
y junto con experimentos que ya existieron, que ya dieron comprobación de los fenómenos cuánticos, pero traerlos a la realidad ya es otra cosa. Y más para la parte de la simulación, con fines educativos, ¿eh? Y para cerrar, la relevancia que yo veo en la utilización de la realidad virtual inmersiva es que ella proporciona habilidades y conocimientos para comprender e interpretar fenómenos, justamente esos fenómenos cuánticos, y relaciona teorías de medias. Y yo intenté relacionar yo digo así, que yo me casé con un teórico. Literalmente yo me torné vygotsquiano. Porque de todas esas corrientes constructivistas, a mí me pareció que el que más relacionaba con mi trabajo actual era Vygotsky, exactamente cuando él habla de mediación y de la zona de movimiento proximal. Pero, y el desafío también es cómo relacionar esa herramienta con esa teoría, ¿né? Que también es una parte innovadora, porque intenté buscar otros trabajos y no conseguí artículos científicos donde relaciona eso exactamente. Un orientador me dice, bueno, Richard, tú tienes un desafío grande ahí también en traer esa teoría envolvida relacionando mediación vygotsquiana con esa tecnología de realidad virtual. Sí se puede, sí se puede. Entonces yo intento traer esas herramientas y pensar en cómo esas interacciones sociales, por ejemplo, las interacciones sociales que tenemos hoy en día, en 2025, y junto con la mediación, cómo ellas tienen ese lugar en el estudio de la física moderna hoy, en la física cuántica hoy. Entonces yo creé esa simulación para algunos curiosos que estén ahí también, por ejemplo, observando la presentación. Yo utilicé Blender, por ejemplo, que es una plataforma para hacer los modelajes en 3D, y utilicé Unity como plataforma para crear esa simulación. Existen otras como otras plataformas de juegos, porque generalmente uno utiliza plataformas que se desenvuelven juegos, videojuegos, ¿cierto? Unreal, otras plataformas. A mí me parece, como yo estaba aprendiendo de cero, yo tenía que escoger escogí Unity y tuve que comenzar a cómo entenderla a ella desde cero. Y con todos estos estudios yo estoy intentando relacionar un modelo que yo lo llamo de mediación pedagógica tecnológica de conocimiento específico, justamente relacionando a mediación pedagógica, la mediación tecnológica utilizando la realidad virtual inmersiva, el contenido específico de mediación de Vygotsky, enfocándolo justamente con la zona de ese movimiento proximal, el conocimiento específico que la dualidad onda-partícula, como les comenté, con el efecto fotoeléctrico, hasta lo que yo quiero alcanzar en el alumno, que sería un desenvolvimiento cognitivo facilitado. Más o menos ese pretendo que sea el modelo teórico final, aparte de la creación de la simulación, para mi contribución para otras pesquisas y otros investigadores que deseen incursionar en esa área. Yo voy a dejar aquí mis contactos también, por si tuvieran más interés en los asuntos. Mi ResearchGate, donde están los artículos que ya les comenté, y el canal de YouTube y de Instagram, que yo intento compartir lo que he estado aprendiendo hasta ahora, que espero que les sirva de mucho. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Richard. De verdad que voy a utilizar todos esos tips que nos diste para mis clases también. De verdad que muy interesante presentación. Y bueno, darles las gracias a todos por su participación, tanto a los invitados como a los participantes. Por allí vi a Jennifer, a la profesora Jennifer, al profesor Harrison, al profesor Allen. Gracias por estar aquí en estas presentaciones. Bueno, estén pendientes en los eventos que van a estar nosotros promocionando por el CRINCEF. Nos pueden contactar en @CRINCEF_PISO_NUR en el Instagram y en Facebook en CRINCEF NUR. De igual manera, el profesor Fran les compartió un formulario para que ustedes se registren y poder adquirir el certificado. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao, hasta luego. Un placer. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por todo. Gracias. Si pueden Unos estar abrazos. aquí los profesores y no salir de la sala.
Ah, bueno.